espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Bones tardes. Com cada final de mes tornem a estar en la fisioteràpia i el seu programa patrocinat pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears. Avui xerrarem dels nins, dels petits, dels que no són majors d'edat. Nosaltres tenim aquí en Raúl López. Buenas, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Está bien, está lanzado. Sí. Muy bien, ahí, aquí a tope. Que aparte de esto, Raúl es el Colegio de Fisioterapeutas, tiene una comisión de diferentes comisiones para diferentes patologías o diferentes tratamientos que vais a término, y uno de ellos es la fisioterapia pediátrica. Eso que esa es la que vosotros tenéis como una comisión. Sí, ¿En qué consiste una comisión? Pues al final es una comisión, somos un grupo de gente, voluntarios, que nos reunimos periódicamente pues para tratar al final distintos temas, ¿no? Temas de interés, en concreto especializados, bueno, en una especialización concreta, en este caso es en pediatría, en el tratamiento de niños. Y bueno, intentamos tratar pues distintos temas, proponer formaciones, actualizar los conocimientos que tenemos, visibilizar la especialidad en distintos medios, darnos a conocer, ¿no? Tratar el tema de la especialización en concreto. Y cambiáis experiencias, imagino yo, ¿no? Sí, cambiamos experiencias, de hecho tenemos muchas dinámicas en marcha. Entre ellas se está intentando establecer, ¿no?, una dinámica que es la de, al principio de cada sesión, hablar sobre algún tema concreto, ¿no? Alguna enfermedad concreta, algún problema de los niños, y ahí exponer y que sea algo enriquecedor. Cada uno pone su perspectiva, cada uno habla sobre lo que considera correcto y bueno, compartimos. ¿Y actualmente qué hacéis en la comisión? Pues bueno, estamos haciendo varias cosas, ¿no? La primera, lo que os he dicho, nos ponemos un tema de interés, un caso, algo que nos llame la atención, algo que se está hablando en el momento. Por ejemplo, igual ahora podría ser el tema de la bronquiolitis, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Ahora de repente pues hay muchos casos. Se podría hablar eso, de tipo de intervenciones que se pueden hacer desde la fisioterapia pediátrica en este tipo de enfermedades. Entonces ahí pues damos nuestra opinión y nuestra visión sobre el tema en cuestión. Intentamos cada uno aportar el conocimiento que tenemos al respecto. Al final pretende ser un tiempo de reunión que nos enriquezca, que aprendamos un poco de todos y que consigamos progresar en la profesión. Por ejemplo, otra cosa que hacemos, que pretendemos sobre todo también hacer, es promover formaciones. Es decir, que los fisioterapeutas que trabajan con niños se formen, que aprendan la vanguardia de las técnicas, ¿no? Es decir, cuáles son las técnicas que están siendo más efectivas, que te pueden ayudar más ahora mismo. ¿Y lleváis vosotros, por ejemplo, un estudio, un índice de esas técnicas de resultados, digamos, de resultados positivos y negativos, o lleváis? Sí, no, al final, como estamos de momento formando, estamos haciendo dinámicas, todavía no, pero la idea es intentar darle un empujón a todo esto, para al final poder difundirlo y poder que la población general se pueda enterar de estas técnicas. Tú has nombrado bronquiolitis. Yo el otro día vi en el periódico, en un periódico de aquí de Baleares, que ponía una incidencia enorme de niños pequeños que tenían la bronquiolitis y no sé qué tal. ¿Qué hace un fisioterapeuta? Porque yo con los fisios, una vez vino una compañera tuya que trabajaba con un tema de odontología, con un tema de maxilofaciales y tal, y dices, bueno, no veo nada. ¿Cómo actuáis vosotros, por ejemplo, con un tema de bronquiolitis? ¿Qué función tiene un fisioterapeuta? Pues yo siempre os veo arreglando huesos. Bueno, es que en pediatría al final tratamos un poco de todo, ¿no? Bueno. O sea, es como una especialidad que tratas todos los aspectos del niño. En este caso, al final cuando te viene una persona, ¿no? En este caso un niño con una bronquiolitis, lo primero que tienes que hacer es evaluar, ver qué es lo que le está pasando, ver qué realmente al final, y también tiene que venir con un diagnóstico médico. Y luego tú pues lo que puedes tratar primero para paliar, para ayudar a expectorar los mocos con las distintas técnicas, que eso podríamos hablar un día entero, ¿no? De las distintas técnicas que muestran mayor evidencia, las que son más efectivas. Y luego intentar seguir el post, ¿no? El post-tratamiento, ver cómo ese niño va evolucionando, es decir, qué le está pasando, cómo se va recuperando en su día a día, ¿no? Si luego tiene problemas respiratorios, si tiene alguna dificultad respiratoria que ya no debe ser o puede no ser por la infección vírica, sino ver
qué se puede hacer después, sí, ¿no? Un control. Dentro de todo esto no hay especialidades en fisioterapia, que son técnicas que lleváis a término, sí. Pero a veces para que somos ajenos a las técnicas estas, dices, bueno, es que un fisio que hace respiración o lleva un tema de bronquiolitis, y trabajar también con menores de edad es complicado, porque claro, sí. Trabajar con bebés, incluso con un bebé de 2 años, pues, no sé si ponía que eran bebés los que tenían la bronquiolitis, decía una franja de edad. Sí, franja de edad creo que es hasta los 2 años, sí. Si no voy mal, que sea una bronquiolitis. Y luego que depende de la gravedad, depende de qué niño, al final tiene más problemas respiratorios o se puede extender no los problemas, sino los problemas que puede causar la bronquiolitis de asma, de dificultades respiratorias, hasta más de los 2 años. Entonces, sobre todo hay que tener un seguimiento, ¿no? Decir, oye, que no este niño cómo está continuando. No queda solo ahí, ¿no? Sí, o sea, sí. Es complicado. Es muy complicado. No sé, poner la mano sobre un bebé, yo no sería capaz. O sea, que dices, uy, yo que sé, tan pequeñito, te da como cualquier cosa que los papás deben estar asustados. ¿Qué le hace este al niño? O sea, es que un bebé es muy delicado, es muy delicado, ¿no? Y sobre todo, como tú entras a un bebé que está muy acostumbrado a estar con sus padres en brazos, claro, de repente, pues el cogerlo, que separar de sus padres es complicado. Sobre todo al principio se intenta ir muy poquito a poco y que este niño, bueno, este bebé, se vaya adaptando a ti, ¿no? Se vaya adaptando, vaya conociendo, y a veces incluso puedes llegar a hacer una intervención con el bebé cogido en los padres. Y ahí haces una evaluación, le vas enseñando a veces a los padres, porque hay que tener muy en cuenta que cuando trabajamos en pediatría con niños, se trabaja no solo con el bebé, sino con toda la familia. O sea, es decir, con los padres, cómo ellos actúan con el bebé, con su hijo. Entonces, también les enseñas, ¿no? Cómo hacer, qué pueden hacer para mejorar el estado del bebé. Y son colaboradores necesarios en sí, ese aspecto, ¿no? O sea, esenciales, más que necesarios, ¿no? Esenciales. Piensa que al final el fisio, que puede estar en una sesión, pues 45 minutos, 1 hora, media, depende de la edad, ¿no? Cuando son más bebés, el tiempo de tratamiento es muy pequeño, y cuando ya van creciendo puedes estar más tiempo, pero la familia, el entorno, está todo el día con ellos, prácticamente todo el día. Entonces son fundamentales. O sea, es lo que a veces hablan sus compañeros, lo hemos hablado aquí, es esa empatía que se tiene que crear entre el paciente. En ese caso, vosotros la empatía la tenéis, que el pequeño se acostumbra a vosotros o a hacer y luego se acostumbra la empatía que tenéis vosotros con los padres. Porque claro, el padre, tener que estar ahí empujando al niño por algún sitio no es muy agradable, pero bueno, creo además, que si es para el bien de él, también lo enseñáis. Yo tenéis escuela de padres. Claro, es que hay que enseñar a los padres, al final, hay que formarles, y además que el padre muchas veces, los padres, ¿no? Tienen miedo, o el cuidador tiene miedo de qué hago, tienen muchas dudas. Entonces ahí estamos para apoyar, para enseñar, para decir, estamos aquí, somos un pilar en el que te puedes sostener. Y está bien esto. Sí. A mí es que cuando veo los niños pequeños y tal, o los pediatras, los médicos y tal, digo, tiene que ser complicado porque es que, no sé, es tan pequeñito, tan vulnerable, que parece que no lo puedes tocar sin hacerle daño. O sea, tiene que ser complicado. Sí, es lo más delicado, y lo que tener en cuenta que al final es lo más preciado de los padres. Efectivamente, y los padres tienen que tener ojo encima en todo lo que hacen, ¿no? Te miran, a ver qué liza. Sí, es una evaluación continua, hasta que cogen confianza y te conocen y ya saben, pues es una evaluación continua, sobre todo al principio. Es decir, a ver qué le haces a mi hijo, cómo le haces, si le está gustando, si está a gusto, si no. O sea, que tienes la cabecita del papel a la mamá detrás, mirando a ver qué puñeta está haciendo con su hijo. Pero yo como padre también, o sea, yo ahora que soy padre, tengo una niña de casi 1 año y medio, es que empatizo un montón, empatizo muchísimo más desde ahora. O sea, es que les entiendo perfectamente. Yo con las vacunas, cuando iba al médico, veía cómo le ponían la vacuna a esa jeringa, digo, madre mía, es que parece que le van a atravesar la pierna. Esto es mío, no, esto. Sí. Y en eso, ¿qué es la fisioterapia pediátrica? A ver, ahora que hemos visto un poco lo que es la intervención vuestra un poquito en general, en ese tema, ¿qué es la fisioterapia pediátrica realmente? Pues, ¿Qué es? Pues al final es una disciplina que se encarga de evaluar, tratar y cuidar de bebés, niños y adolescentes. Al final podemos englobar una franja de 0 a 18 años. Y son estos niños que al final acaban presentando una enfermedad, una patología, una disfunción, una inmadurez o riesgo de padecer una alteración de su estado de salud. No tienen por qué presentar una enfermedad o cualquier problema, ¿no? Sino es que a veces hay un riesgo, hay una inmadurez en el desarrollo o hay un mal posicionamiento. Además, también, como he dicho, ¿no? Intervenimos con las familias. También les asesoramos sobre distintos temas de crianza, pues ya sea el porte o ya sea, no sé,
la posición del sueño, de cuando duermen, posición durante la alimentación, el desarrollo motor durante los primeros años de vida, cómo podemos incentivar este desarrollo, ¿no? La adquisición, por ejemplo, de caminar, de gatear, de voltear, de girarse para un lado para otro, de coger un objeto, ¿no? Y bueno, pues para ello, sobre todo, al final debemos poner atención en las necesidades especiales del niño, como estaba hablando, ¿no? Al final el niño es muy peculiar, es único en el juego, porque algo que no he dicho, ¿no? Cuando intervenimos con los niños, sobre todo es jugar. O sea, el juego es como lo que nos ayuda a vehicular el tratamiento. Si no jugamos, no es como un adulto que le dices, levanta el brazo, te lo levanta. No, un niño tienes que jugar con un sonajero. Si no hay un sonajero, le dices levanta el brazo, primero que no te va a entender, o igual sí, pero necesitas un juego, algo que le motive, o quieres que estire la pierna, pues igual chutando una pelota o ayudando a que chute una pelota consigues ese gesto. Entonces es sobre todo el tema de jugar. Y es muy importante, hay que recalcar que al final los fisioterapeutas que nos dedicamos a la pediatría estamos muy formados, ¿no? Nos formamos continuamente, como os hablaba antes, que es un área que tienes que formarte de todo, tanto de neurología, de respiratorio, de traumatología, e intentamos abarcar todo y la formación es... Claro, es que aquí el enfermo no dice que le duele. No, aquel enfermo no. Bueno, te lo expresan, ¿eh? Te lo expresan, ¿no? Te das cuenta a veces y dices, esto me hace daño y tal, ¿no? Pero es una cosa que a veces uno se lo pregunta y dice, trabajar con niños de un año que no sabe, a ver, ¿qué te duele? No, me duele aquí, me duele allá. No, es cuando me levanto. Aquí no, aquí el niño se queda ahí parado y dices, bueno, algo no funciona bien y ahí tenemos que averiguarlo también. Pero ¿no? se comunican, ¿eh? Se hacen saber, sí, porque al final un llanto... Un niño si está bien te sonríe, está a gusto, está relajado. Si ves que está tenso es que algo está pasando. Si ves que de repente llora o le haces un movimiento o le ayudas a hacer algún movimiento, le asistes y de repente dices, uy, no le ha gustado, te rechaza, no quiere en el momento estar contigo. Esas son señales que a veces indican que tiene molestias, que tiene dolor, que algo no va bien. Y a veces con el tema de, por ejemplo, tú que eres papá, sí. Yo los míos ya son mayores, pero yo soy pequeño está bien, pero es el pequeño. Los papás detectan a veces un niño que tiene un problema de movimiento, o de hecho tú que cuando duerme, por ejemplo, en una postura, otra postura, el dormir en una postura u otra significa que la criatura a lo mejor tiene un impedimento para algo, o pueden los papás ver, a ver, mi hijo gatea, pero es que mi hijo no anda, siempre prefiere más gatear, porque le gusta ir como los gatos, yo qué sé, ¿no? A ver, no es normal, o sea, imagino que vais a un estudio de crecimiento, de cuánto tiene que andar, cuándo tiene que hacer todo esto. Ahora ha cambiado mucho, antes igual eran hitos del desarrollo, ¿no? A tal mes tiene que caminar, a tal mes tiene que gatear, y si no gatea, uy, ¿qué está pasando? Ahora realmente no, ahora hay ventanas de conseguir caminar, de conseguir gatear, de conseguir desplazarse, y a veces que hay rangos de 9 meses. Es decir, para caminar a veces hay 9 meses para conseguirlo. No es que hasta los 9 meses, no, es que hay 9 meses, por ejemplo, desde los 11 hasta los 20, es un ejemplo, que depende quién leas, ¿no? Pero decía antes de que nos tenemos que actualizar, depende de quién leas, te dice que esa franja de edad tienen para caminar. Y luego el desarrollo, hay niños que no gatean y no pasa absolutamente nada. O sea, al final es que se desplacen, cogen su manera. Lo que sí que puede llegar a preocupar, porque al final, coloquialmente, cuando hablamos, siempre comparamos, ¿no? Lo que tú decías, el padre se da cuenta, y es que el padre compara, y el padre ve que mi amigo, su hijo, camina. Además, como siempre tenemos la misma edad, solemos tener los hijos a la vez. Sí, va mirando. Sí, y se compara. Y es normal. Hasta yo comparado, vamos sabiendo y te preocupas. Y al final, pues yo creo que en estos casos se puede llegar a consultar al médico, puedes acudir a un fisioterapeuta para que te dé orientaciones, te diga, bueno, oye, pues no pasa nada, está normal. No todos los niños gatean, sino que se desplazan. Hay niños que caminan después de rastrearse. Y es que depende también mucho del entorno. Vosotros también trabajáis en equipos multidisciplinares, imagino Sí. Pediatras, psicólogos, hay psicólogos también. Hay psicólogos, hay podólogos por el tema del pie, o sea que son equipos multidisciplinares que también imagino yo que todos lleváis una misma línea en el sentido Es fundamental, sí. La coordinación entre todos es fundamental. Cada uno tiene su vista sobre el bebé y tiene su forma de tratar, ¿no? Y su forma de intervenir. Y todo suma. O sea, al final, si hablas con el médico, hablas con medicina, con enfermería,
También nos coordinamos con terapeutas ocupacionales, con psicólogos, con logopedas, con trabajadores sociales, con profesores en educación. Y todo es importante para el niño. Al final él está en relación con todo. Todos tenemos nuestra visión y cada una a veces ve desde, digamos, desde su parcela una cosita diferente. Y todo se complementa, porque al final no podemos parcelar al bebé en decir, no, esto tal. No, es un conjunto de todo. Y el que hablemos, el que nos coordinemos es fundamental para que el niño realmente pueda llegar a progresar. O sea, que es una evaluación global que hacéis en síntesis, o sea, un poco... Sí, una evaluación global entre todos. Y global entre todos. Sí, exactamente. Bueno, ya empieza a correr. O sea, ya va bien esto. ¿Y en qué puede ayudar la fisioterapia? Porque veo que vosotros trabajáis también de 0 a 18 años, o sea, con menores de edad, digamos. Ya 18 años, bueno, ya es otro tema. Pero me refiero que dentro de lo que es la función pediátrica, también vais a mayores edades, o sea, no solo os quedáis ahí con los 2 años o 3 años del gateo, sino que también hoy en día yo sé, por ejemplo, el Colegio de Fisios hizo un trabajo en las escuelas, por el tiempo yo cuando veo esos críos que van con una cartera enorme detrás y ¿cómo pueden llevar esto? Y la espalda, agacharse, llevar la espalda, o sea que también, no solo es eso, pero también estáis en ese tema de que ya tengan más edad los críos. Claro, al final será diferente también el trabajo. Sí, es de 0 a 18 años y a veces se trata de prevención, de educación. De hecho, además, me acabas de recordar que esta promoción, esta educación que se dio en las clases, yo estuve también participando en ella y al final vamos por los colegios enseñando a los niños pues que se cuidan la espalda, distintas partes del cuerpo, cómo debían de llevar la mochila o qué cosas tenían que tener en cuenta, ¿no? Al final lo que ayudamos es a distintas condiciones de salud, ¿no? Se podría llegar a decir. Por ejemplo, si hay algún problema neurológico, ya sea una parálisis cerebral, que al final es un daño que es, hay que decirlo, ¿no? Pero es para toda la vida, es un daño, entonces tienes que intervenir hasta los 18 años, no te separas de ese niño. O cuando hay una condición neuromuscular, una condición genética, no te vas a separar tampoco, ¿no? Estás continuamente tratando a cualquier franja de edad desde los 0, teniendo sus peculiaridades cuando son muy pequeños, hasta las peculiaridades de un adolescente, ¿no? De un chaval de 15 años hasta los 18. O, por ejemplo, condiciones respiratorias, ¿no? Como se hablaba antes, la bronquiolitis o un asma que se dilata a veces más se dilata mucho más en el tiempo. O, por ejemplo, otras afecciones, ¿no? Entonces podemos hablar también de un trastorno de espectro autista, sobre todo cuando hay dificultades motoras, que tenemos un compañero, de hecho, de la comisión, o compañera, perdón, que trabaja sobre todo con este tipo de usuarios. Y luego también cuando hay alguna afección, ¿no? De espaldas, una escoliosis, ¿no? Hablamos de más adultos, puede haber una escoliosis, puede haber una dificultad motora o una regresión en sus capacidades, ¿no? Es decir, que igual hay enfermedades que una persona puede dejar de caminar, entonces podemos ayudar en esos aspectos. Y con el tema, por ejemplo, de un niño autista, ¿cómo trabajáis ahí? Tiene que ser complicado también, ¿no? Es complicado, es complicado. Yo la verdad que no he tenido casos, o sea, no puedo hablar mucho. Invitaremos si no a la compañera de la comisión para que pueda hablar, pero es tener muy en cuenta las características de estas personas, ¿no? De cómo interaccionar, cómo interactuar, hacer una rutina, ¿no? muy establecida, y luego ver qué dificultades motoras tienes y cómo tú puedes llegar a enseñar. Sobre todo, lo que se basa es en cómo tú puedes llegar a enseñar por ejemplo, a aprender a saltar, a aprender a correr, a corregir pues cualquier cosa de dificultad que le veas en el caminar. Realmente se basaría sobre todo en eso. Y realmente, a ver, Raúl, ¿qué hace un fisioterapeuta en pediatría? A nivel pues general, mira, hemos hablado de la bronquiolitis, de intervención y tal, pero realmente, ¿cómo empezamos vuestro trabajo? ¿Cómo se empieza? Pues al final pues te llega una persona, unos padres con su hijo, una persona, y lo primero que haces es valorar. Valoras al niño de diferentes formas, adecuas las evaluaciones a su caso, es decir, qué le está pasando. No puedes pasar cualquier evaluación, sino hay algunas que van relacionadas a su edad. Luego estableces unos objetivos realistas. No tenemos que ser muy conscientes de que no podemos llegar a prometer a una familia que a veces está desesperada porque tiene cualquier problema y se agarran a un clavo ardiendo. A veces decir, no, oye, mira, lo que podemos conseguir ahora mismo con lo que está demostrado que funciona es esto. Entonces hay que ser unos objetivos realistas, unos objetivos de decir, eso es lo que vamos a conseguir. Y luego, una vez se establecen la valoración, los objetivos, ya sabemos realmente qué es lo que está pasando,
lo que hacemos es la intervención, el tratamiento. El tratamiento se adecua también a lo que hemos podido llegar a evaluar. Es decir, ¿qué podemos hacer con esta persona para que vaya mejorando? Perdona, el tratamiento puede ir cambiando. El tratamiento puede ir cambiando porque la evolución a veces cambia, o a veces nos pasa una evaluación porque no creas que era conveniente y de repente hay algo que no funciona, es decir, no está mejorando, y si en un tiempo no mejora y los objetivos que tú te has planteado no están mejorando, lo que tienes que hacer es reevaluar, ver qué está pasando, ver por qué no está mejorando, y si no eres capaz de ofrecer una intervención, es decir, derivar a otro profesional, ¿no? Lo que hablamos de la coordinación con otros profesionales. Porque decía, algo se te está escapando. Y tenemos que tener muy presente que no somos omnipotentes, que tenemos nuestras dificultades, nuestras limitaciones, y en este caso derivar o cambiar la intervención hacia otras más... ¿Y esos cambios cómo los ven los padres? Pues bueno, a veces que se puede decir, ¿no? Personalmente, pues que a veces que los ven bien, a veces que no. Yo creo que depende cómo hayas planteado desde el principio. Yo creo que va a ser complicado, porque los padres lo que quieren siempre es ver una parte positiva y una evaluación positiva. O sea, yo llevo el crío a un fisioterapeuta con una lesión, o con un tipo musculoesquelético, o un asma, o con un problema respiratorio, una fibrosis quística y demás, y lo que quiero es que mi hijo ves que respira, que sube, que corre, que no padece nada. Y dice, bueno, es que lo llevo al fisio hace un año y sigue igual, ¿no? O sea, ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Es el problema, el problema surge desde el principio. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué haces cuando te ocurre esto? Pues yo creo que es un poco de prevención. Es decir, formarte, primero lo que tienes que hacer es formarte para en el caso de que, o sea, que no llegue a pasar. Sobre todo intentar prevenir. Es decir, haces una evaluación muy, muy buena, muy eficaz. Y si luego pues en algún momento te puede llegar a pasar, pues yo creo que lo razonable es decir, pues me he equivocado con la intervención, no ha sido la adecuada, te puedo proponer otro tipo de intervención. O el paciente no se adapta al tratamiento. O el paciente no se adapta al tratamiento. No siempre vamos a dar la culpa siempre vamos a defender un poco al fisioterapeuta, que para eso estamos. Que también puede ser que no se adapte a eso de aquí, pero yo creo que como padre siempre intentas que evolucione bien, que vaya positivo, que vaya bien, no lo ves de forma negativa. Y creo que es importante el ser positivo y dar esa positividad a los padres. Es que si no... Claro, hay veces que hay en ciertas enfermedades o dificultades que no se trata de mejorar, se trata de mantener. Entonces hay que también educar a los padres de qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Entonces a veces el mantener ya es un logro grande. O sea, no se trata de siempre un cambio a positivo, sino a veces lo positivo es mantener o no perder, ¿no? Depende de la dificultad, ¿no? Depende de por qué te vengan. Y se dan casos, por ejemplo, de críos que con el tratamiento van hacia atrás y tal. Sí, cuando hay casos de enfermedades que son neurodegenerativas, sí, pueden ir para atrás. Entonces el trabajo ahí sobre todo nuestro es de prever qué es lo que puede llegar a pasar. Hay muchos estudios que te pueden decir a tal edad es probable que utilicen una silla. Entonces nuestro trabajo a veces es anticipar, decir a los padres, mira, a tal edad es posible que utilicen una silla, entonces ya, digamos, les vas diciendo lo que va a pasar, les vas prediciendo un poco el futuro. Y eso calma bastante. Imagino que tiene que ser difícil. O sea, yo entiendo, yo soy padre, tú eres padre también, o sea, y entiendo que cuando tienes un hijo, pues, y ves que tiene una dificultad, esperas que el profesional, el pediatra, el fisio, la enfermera, quien sea, te vaya sacando del apuro, ver algo que va evolucionando, que quiere ser complicado decir a la familia, mira, sí, vamos a mantener el tema, pero hay poco que hacer aquí. Es complicado eso, ¿eh? O sea, esa empatía creo que se tiene que romper en algún momento, o sea... Sí, bueno, al final yo creo que es lo más duro, porque yo personalmente te sientes como un cierto fracaso, si sientes que no has conseguido no has conseguido ayudar, pero hay veces que es que no puedes hacer más y empatizas y duele a los padres, pero también duele al profesional, porque si estamos trabajando en esto es porque queremos ayudar. Y el no poder hacerlo yo creo que es de lo más duro, de lo más difícil para nosotros. Pero a veces hay que ser realistas, si igual algo no ha funcionado, decir, bueno, pues vamos a intentar este resquicio que está demostrado que funciona, vamos a intentar ir por ahí. Yo creo que en cierta medida también el trabajo eso es un reto. Es un reto. En cierta medida tiene que ser así, ¿no? Y, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? O sea, vamos a ver si sacamos adelante, vamos a trabajar con el tema este. Es un reto diario. Yo aprovecharé que te tengo aquí. Sí, dime. A ver, yo tengo un nieto que juega a fútbol.
Sí. Te hablaré de fútbol porque es un deporte rey. Sí, vas ahora que está la selección española. Y veo que cuando las lesiones en el deporte, o sea el fútbol, o sea, yo hablo de fútbol que es el más abundante, ¿no? Sí, es donde es el deporte rey, no se puede deporte decir. rey. Cuando hablas de lesiones, por ejemplo, nosotros hace poco estuvimos con la Federación de Fútbol y se ha hablado mucho que ese tipo de lesiones muchas veces el niño se hace daño y tal, y en ese momento el padre dice, bueno, no te preocupes, le ponen el spray, sale uno allí, le hace, venga, ya está. Ese tipo de lesiones, cuando un niño empieza a hacer un deporte, hablamos de fútbol, que puede decir cualquier cosa, ¿qué prevención tenemos que hacer antes de que empiece a hacer un deporte un niño? Hay que hacer una evaluación si está capacitado para jugar al fútbol, está capacitado para correr, porque aquí los apuntamos a lo que el niño quiere. Quiere hacer atletismo, venga, va, quiere hacer esto, pero el niño necesita una evaluación, o los padres convendría que siempre el crío fuera a hacer una evaluación y decir, bueno, que puede hacer fútbol, pero al tanto, no puede correr porque tiene un problema de pie. Claro. ¿No? Si hubiera algún problema, puedes consultar al fisio. Es importante hacer una evaluación. Sí, es importante hacer una evaluación para que no se pueda hacer daño. Si no tiene ningún problema, al final el trabajo es sobre todo de prevención, pero ya es por parte del entrenador, de que haga un entrenamiento adecuado. Habría que preparar a muchos entrenadores también. Sí, exactamente. Es complicado. Pero de no hacer bulerías. Claro, es que a veces los que es que quiero correr, quiero ir en bicicleta. Y a veces dices, bueno, es que bicicleta tiene unos problemas de espalda o tiene cualquier cosa. Claro, y es importante las evaluaciones. Ya hablamos de niños sanos ahora. Hablamos del niño sano que quiere hacer una virguería y el país dice, bueno, ven, ¿qué hacemos? Vamos a un fisio para que evalúe si realmente está capacitado para correr, Sí, se puede hacer, por ejemplo, si hay un problema de pisada, incluso hacemos recomendaciones de actividades concretas para mejorar, ¿no? La pisada, o pues bueno, pues igual si vas a andar por la montaña pero no mucho tiempo, poco, porque si no el niño se cansa demasiado, pues claro, hay que tenerlo en cuenta. Entonces a veces podemos ser una persona a consultar, ¿no? Una profesión a consultar, o igual en el fútbol, ¿no? De las botas, que las botas son muy cerradas, a veces no transpira demasiado del pie, se golpea, bueno, pues igual si tiene un problema de pisada, buscar unas plantillas que sean adecuadas, o hacer algunos ejercicios también concretos. O si tiene un problema de espalda, pues a veces se suele recomendar la natación, porque es un medio desgravado, pero hay que tener en cuenta también qué tipo de natación estás haciendo, porque a veces, por ejemplo, en el crawl tú siempre respiras hacia el mismo lado, entonces igual se puede decir, oye, pues que respira a un lado y a otro, o depende del tipo de escoliosis. ¿Y tú recomiendas un deporte para un crío? Debo hacerte a ti, oye, tengo el niño, a ver, ¿qué recomienda? Haz una evaluación del niño, ¿qué deporte me recomiendas? Porque lo recomendarías a una lesión, o al tuyo, ¿qué le recomiendas? Sí, yo, mira, realmente la recomendación que haría es que se lo pasen bien, que jueguen y que sea adecuado para ellos. Es decir, se diviertan. Que se diviertan. Vale. Un niño se tiene que divertir, y cuando se divierte es cuando más se mueve. Y si queremos que un niño se mueva, que es lo que más saludable es para ellos, que decir que se lo pasen bien. Porque a veces es decir, metemos a fútbol, ¿no? Deporte rey, pero igual al niño no le gusta. Yo puedo decir el caso de mi sobrino, probó baloncesto, fútbol, y lo que le gusta, la pasión es el ciclismo. Entonces dices, pues bueno, hay que buscar algo que le guste. Y no se movía mucho. Y con el ciclismo la ha cogido... De hecho, lo que le guste significa que sea el adecuado. Yo creo que sí. Te estoy apretando. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no presenta nada, yo creo que lo que le gusta es el adecuado. Porque es adecuado. Lo que más cura a un niño, yo creo que es el movimiento. Y si se mueve a través del deporte, para mí es lo ideal. Muy bien. Raúl, pues nada, que como siempre, yo siempre agradezco el trabajo que hacéis y sobre todo la complicidad que lleva muchas veces los tratamientos y tal, y más trabajando con ellos que hemos comentado antes, y más tú siendo papá que coges a tu crío con pinzas, ¿no? O sea, que fuera vara, ¿no? Y nada, pues muchas gracias, Raúl. No, gracias a vosotros por la oportunidad. Seguir trabajando con el tema, y creo que es un tema importante que la gente se dé cuenta que la fisioterapia está para ayudar, que es fisioterapia de salud, y que es formación, y que os preparáis cada día para hacer un buen servicio. Además, como papá, ya no nos falta ni hablar mucho de ese tema, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.